Hoy quería hablarles acerca de los sesgos cognitivos, cómo los sesgos cognitivos nos afectan en la ansiedad, pero en general a todos los seres humanos es algo que nos afecta y nos impacta en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué son los sesgos cognitivos? Todas las personas tenemos una estructura de pensamiento por lo cual interpretamos a partir de ahí la realidad. Tenemos esquemas de pensamiento bien estructurados, hipótesis en nuestra cabeza de cómo funciona la realidad y a partir de ahí observamos el mundo, porque el mundo no es como es, sino que es a partir de cómo nosotros lo interpretamos, a partir de cómo nosotros procesamos esa información. Y frente a un mismo evento, una persona va a pensar algo en particular y otra persona va a pensar algo distinto. Por eso muchas veces aparecen las peleas, las discusiones, porque si le preguntamos a distintas personas acerca de una situación, cada quien la ve de otra manera. Hay gente que ve los problemas como un desafío y hay gente que ve los problemas como una dificultad, como una imposibilidad. Entonces acá hay algunos esquemas de base. Y los sesgos cognitivos lo que vienen a hacer es a que los seres humanos corroboremos aquellas hipótesis que ya tenemos preestablecidas. Y entonces si yo tengo la creencia de que el mundo es peligroso, lo que voy a tender a hacer es a querer corroborar esa hipótesis. Y entonces ahí aparecen los sesgos cognitivos. Entonces hay un sesgo cognitivo que es sesgo cognitivo atencional, hay un sesgo que tiene que ver con la memoria y hay un sesgo que es más que nada y está más vinculado a la interpretación, que en ese me quiero focalizar más. En general hay un concepto en abogacía y en las leyes de que toda persona es inocente hasta que se corrobore lo contrario. Para yo poder condenar a una persona, la persona tenemos que tener suficiente evidencia para poder condenarla. Y si no, aún así la persona sigue siendo inocente. En el caso de la ansiedad, el ansioso hace con esta ley algo completamente opuesto. ¿Qué quiere decir? La persona condenaría a otro sujeto sin evidencias suficientes. ¿Por qué? Porque piensa en la excepción. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, el ansioso va al médico, el médico le dice que no tiene nada, que está bien, va al psicólogo, va al psiquiatra, el psiquiatra, el psicólogo le dicen que está bien, que tiene que trabajar con sus pensamientos, pero que no tiene ningún problema, ¿no?, estructurado médico, ya el médico le hace todos los estudios. Sin embargo, el ansioso sigue pensando que hay algo malo, solo porque tiene una sensación que no le gusta, extraña o desagradable, sigue pensando que tiene algo malo, que de salud no está bien. Y entonces acá vuelvo a lo mismo, no hay evidencias suficientes, pero el ansioso quiere corroborar esa hipótesis y ahí aparece esto que decimos el sesgo cognitivo. Por ejemplo, en los ataques de pánico, las personas piensan que se van a desmayar, que se van a morir, que van a tener un problema cardíaco, que van a perder el control, que se van a volver locas y a pesar de que no tienen evidencia sobre esto, siguen creyendo en esto. ¿Por qué? Porque están aplicando ese sesgo cognitivo, esa creencia de que esta es la excepción. Y así sucede en general. Y entonces tienden a estar y a aparecer otros sesgos que son los sesgos atencionales y los de memoria. Y entonces tienden a partir de ahí a incrementar todas esas creencias de base que quieren confirmar. Por eso es tan importante que podamos empezar a discutir nuestros pensamientos y a generar justamente lo opuesto a lo que queremos confirmar. Si quieres confirmar que te vas a desmayar, trata de empezar a trabajar tus pensamientos que van en contra de ese pensamiento, no a favor. Muchas veces, por ejemplo, ¿no?, existe este sesgo de memoria. Entonces, por ejemplo, lo vinculo mucho con la fobia a los aviones. Hoy en día se sabe que los aviones son uno de los medios más seguros, que es realmente muy difícil que suceda algo, pero ¿qué hace el ansioso que tiene fobia a los aviones? Trata de recordar, con el sesgo de memoria, trata de recordar algún evento que haya pasado con respecto a los aviones o que algún avión se haya caído, como para confirmar la hipótesis de que los aviones son peligrosos y que es un riesgo subirse a un avión, inclusive sabiendo que realmente la probabilidad es muy baja. Recuerdo solamente aquello que me corrobora la hipótesis y no lo contrario. O presto
presto atención a determinados aspectos. Uy, pero a tal persona le pasó esto. Y entonces solamente trato de prestar atención a la información que está vinculada con lo que yo quiero corroborar, pero no pienso cuánta gente tiene ataques de pánico, a cuántas personas se desmayan. Tal vez una se desmayó en algún momento, entonces a mí seguro que me va a pasar. Así que como estrategia para esta semana, quiero que trates de concentrarte en estos sesgos cognitivos y empieces a discutirlos. Y en vez de querer corroborar las hipótesis, trates de discutirlas y anotar por qué mis hipótesis no tienen evidencia, cuál es la no evidencia, cuáles son las cosas que me están mostrando que la realidad es distinta, cuál es la probabilidad de que esto que estoy pensando se cumpla, porque por otro lado, no solamente quiero o sesgo toda esa información, sino que además al buscar garantías y al no tener el 100% de garantías de que no me va a pasar nada, entonces digo, como no tengo el 100%, entonces me va a pasar algo. Así que quiero que trabajes mucho con estos pensamientos, quiero que los discutas, que empieces a evaluarlos, ver si realmente no estás aplicando todos estos sesgos cognitivos y entonces trates de ir en contra de esos esquemas de pensamiento, de esas hipótesis que están preestablecidas y que lo que estás tratando de hacer es de confirmarlas en vez de rechazarlas. Ojalá que este consejo te haya servido, ojalá que puedas ponerlo en práctica y si querés que trabajemos juntos en todos estos sesgos cognitivos, te dejo acá el link y podés agendar directamente una sesión en mi web y ahí directamente vamos a poder tener una sesión online por videollamada. Y si conoces a alguien que está aplicando sesgos cognitivos o querés mostrarle esto para que pueda empezar a pensar sobre eso o contarle lo que te pasa a través de este video, entonces compartilo, déjame tu comentario y ojalá que puedas empezar a trabajar con esto que se llama sesgos cognitivos. Un saludo enorme.